Bueno, vamos con el primero entonces. El primer ejercicio, estoy buscando el lápiz. El primer ejercicio decía lo siguiente. Nos daba este gráfico de la velocidad en función del tiempo. Acuérdense que el tiempo estaba en segundos, ¿sí? Y la velocidad en metros sobre segundos. Y nos preguntaba distintas cosas para cada tramito, ¿sí? Voy a ponerle un nombre acá. A este le voy a poner O. Y acá voy a aclarar que el tiempo está en segundos. Bueno, entonces, nos iba preguntando la aceleración, esta es la velocidad, nos contaba la aceleración, el desplazamiento, en cada tramo nos hacía distintas preguntas. Entonces vamos a analizar tramo por tramo, ¿sí? Vamos a analizar el tramo, estoy grabando. En el tramo, por ejemplo, OA, ¿sí? O sea, en el primer pedacito, el primer segmentito que aparece del gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué datos tenemos en ese tramo? Y bueno, tenemos que el tiempo transcurrido, ¿sí? El delta T, si se quiere, es de un segundo. Que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundos y que la velocidad final es de, el módulo, ¿no? Estamos hablando 10 metros sobre segundos. Entonces, supongamos que yo en el tramo A quisiera calcular el desplazamiento, el delta X. Habíamos dicho que el desplazamiento era el área bajo la curva. Entonces, es el área de este triangulito que ven acá. ¿Sí? El área de este triangulito me va a dar el desplazamiento. O sea que es la base, ¿sí? La base que es el tiempo, que sería un segundo, por la altura, ¿sí? Que son 10 metros sobre segundos, dividido 2 porque es un triángulo. O sea que el delta X, por ejemplo, en ese tramito, el desplazamiento sería 5 metros, porque fíjense que los segundos se cancelan. Ahora, supongamos que me pide la aceleración en ese tramito, ¿sí? Estamos trabajando con un movimiento rectilíneo y las aceleraciones son constantes. Entonces, la aceleración en ese tramito, en el tramo OA, ¿cómo la calculábamos? Como el delta de la velocidad, ¿sí? Dividido el tiempo, el delta T. O sea que en ese tramito voy a tener la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta t. O sea que la aceleración en ese tramo va a ser 10 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos dividido un segundo. O sea que en ese tramo la aceleración fue de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Así como lo hicimos acá, lo podemos hacer para cualquiera de los tramos, ¿sí? En el tramo CD vamos a hacerlo en el tramo CD. Voy a escribir tramo. ¿Sí? El delta X va a ser el área de este pedacito de acá. No elegí el BC porque tendríamos que calcular el área del triangulito más el área del rectángulo. Vamos a hacer uno más sencillo, elegimos algún tramito así aleatorio. Entonces, el delta X, ¿qué va a ser? Y bueno, va a ser base por altura, porque es un rectángulo lo que tengo ahí. Entonces, la base, el delta X en ese tramo es también de un segundo. ¿Sí? O sea, va a ser un segundo, por la altura, que son 24 metros sobre segundos, ¿sí? Y esto me da un desplazamiento de 24 metros. Eso creo que era una de las preguntas. Y la aceleración. Y bueno, la aceleración va a ser nula, pero vamos a ver si es así. Entonces, la aceleración sería el delta de velocidad sobre el delta t. Pero la velocidad final en el tramo S es de 24 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial también es de 24 metros sobre segundos. Y el delta t es de un segundo. O sea que esto me da 0. ¿Sí? Metros sobre segundos al cuadrado. No tengo aceleración. Y analicemos un tramito más, ¿sí? Vamos a analizar el tramito DE, que también está interesante, que no les pedí, creo, les hice una preguntita, pero no les pedí que calculen la aceleración. Así que vamos a calcular en el tramo DE qué pasa.
¿sí? Bueno, pongamos, vamos a analizar el delta T. ¿Cuánto vale en el tramo de E? 3 segundos, ¿sí? Es un delta más grande. Entre D y E pasan 3 segundos. Vamos del segundo 5 al segundo 8. ¿Sí? La velocidad inicial en este tramo, 24 metros sobre segundo, porque voy de acá a acá. Y la velocidad final en ese tramo es de 0 metros sobre segundos. Díganme si están de acuerdo hasta ahora con lo que estamos viendo. Si se entiende, Sí, muy sí. bien. Entonces, bueno, el desplazamiento, el delta X de este tramo, es un triangulito, base por altura sobre 2, o sea, va a ser 3 segundos por 24 metros sobre segundos dividido 2, ¿sí? Segundo con segundo se me va, 24 dividido 2 es 12, 36 metros me da el desplazamiento. Y la aceleración, que también es delta V sobre delta T, acá tengan cuidado, porque delta V es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, cuidado cuando hacen la cuentita. Esto me va a quedar velocidad final, que es 0 metros sobre segundos, menos velocidad inicial, que es 24, perdón, metros sobre segundos, dividido 3 segundos. Y 0 menos 24 es menos 8. 0 menos 24 es menos 24, perdón. Dividido 3 es menos 8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuidado que acá lo importante es que queda signo negativo. Fíjense que la velocidad disminuye. O sea que la aceleración se está oponiendo. ¿Sí? Lo voy a escribir abajo porque si después lo quiero recortar, me queda felizito. Entonces la aceleración va a ser menos 24 metros sobre segundos sobre 3 segundos, y eso me da menos 8 metros sobre segundos al cuadrado. Cuidado con los signos, ¿sí? En estos ejercicios. Entonces, si bien no hice exactamente las mismas preguntas que les fueron apareciendo, pero lo que sí quise mostrarles cómo se debería analizar este tipo de problemas, ¿sí? Con los datos que tenemos podemos calcular para cualquier tramo el desplazamiento. Si quisiéramos calcular el desplazamiento en el tramo, vamos a decir BC, en el tramo BC tendría que calcular el área de este triangulito más el área de este rectangulito, porque el área bajo la curva es este trapecio, digamos, trapezoide. ¿Se entendió, chicos? Estoy usando solo Sí, sí. la segunda ley horaria del MRU B, cuando calculo las aceleraciones. Bueno, si no hay dudas con ese, pasamos al siguiente, que creo que es el que más les costó, me parece. Bueno, el siguiente ejercicio decía, dado los vectores B, U, B, W, U, P, me daba 4 vectores y me pedía cada esta cuentita, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo lo que nos pide ahí. Tenemos, y vamos a ver si tiene sentido, si se puede hacer lo que nos pide ahí. La norma de B, ¿qué es? ¿Un vector o un número? Un número. Un número. Entonces puedo hacer un número multiplicado por un vector, ¿sí? Es el producto de un escalar por un vector, se puede hacer. Esta cuentita la voy a hacer. ¿Y qué me va a devolver esta cuenta cuando la termine de hacer? Y me va a devolver un vector de la misma, del mismo orden que W, o sea, con dos componentes, pero con otra longitud, porque lo multipliqué por un número. A eso le voy a sumar esto que dice acá. Veamos si es posible, porque si esto me dice un número, no sería posible sumarlo, ¿sí? Esto me da un vector. A un vector no le puedo sumar un número. O sea que para que esta operación sea posible, ambos términos me tienen que dar o bien números o bien vectores. Pero esto ya dijimos que es un vector, así que esto me tiene que dar un vector sí o sí. ¿Qué me da el producto punto, con ese puntito, lo habíamos visto, de entre dos vectores, el producto escalar entre dos vectores? ¿Qué es lo que me da? Un número también. Un número, muy bien. Y de vuelta, un número multiplicado por un vector va a darme un vector que va a ser paralelo a este vector B.
¿sí? Porque esto me da un numerito, me va a dar un vector de 2 componentes que va a tener otra longitud, porque este numerito me lo puede acortar, me lo puede invertir, ¿sí? Lo puede, si era positivo, lo puede hacer negativo. Este no, este va a respetar el signo, porque la norma de B es un número positivo, pero el producto escalar me puede dar cualquier cosa. Entonces, a este vector B no solamente lo puedo alargar o estirar cuando lo multiplico por este paréntesis, sino que también le podría cambiar el sentido, ¿sí? Pero bueno, lo importante que es que me da dos vectores con las mismas componentes, o sea, con la misma cantidad de componentes. Entonces puedo hacer esa operación. Vamos a ir haciéndola. Vamos a calcular de a poquito. Vamos a calcular la norma de B. La norma de B va a ser, a ver, 3 cuatres B. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me da la raíz cuadrada de 9 más 16, es raíz de 25, y eso me da 5. Ya tenemos una de las primeras cositas que necesitamos. Después voy a escribir el producto escalar de P por U. Y el producto escalar de P por U, vamos a escribir P, que es 1/3 0, y lo voy a multiplicar por U, que es 3/9. ¿Y cómo se hacía el producto escalar? La primera componente del primer vector lo multiplico por la primera componente del segundo vector y le sumo la segunda componente del primer vector multiplicado por la segunda componente del segundo vector. Fíjense que esto da 0 y 1/3 por 3 da 1. Hasta acá. ¿Se entendió esa última operación? Porque las dos en realidad, porque yo sé que esto por ahí se lo olvidan con el tiempo. Díganme si esto se entendió. Sí, sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir escribiendo, vamos a reescribir eso que tenemos ahí. Tengo norma de B, que ya sabemos que vale 5, multiplicado por el vector W, que vale -2, 1. Y a eso le voy a sumar el producto escalar entre P y U, que me dio 1, y lo voy a multiplicar por el vector B, que es el vector 3, 4. ¿Sí? Y esto me va a dar, sigo acá abajo, ¿sí? 5 por -2, la primera componente de ese nuevo vector es -10, y la segunda es 5, o sea, me lo estiró 5 veces. Y a eso le voy a sumar el segundo vector, que queda igual porque lo multiplico por 1. Y esto me da -10 más 3 como primera componente, y la segunda componente es 5 más 4. O sea que el resultado final termina siendo -7, 9. No sé por qué, pero vi que algunos habían puesto -7, 5. ¿Qué pasó por ahí? ¿Se entendió, chicos? No era muy largo eso. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? No sé qué habrá pasado con ese -7, 5. No sé si habrán olvidado de sumarle este 4 o qué, pero... Bueno, eso es todo. O sea, primero verifico que se puede hacer lo que me piden, que me va a dar. Algunos pusieron números, o sea, hubo cosas raras ahí, ¿sí? Entonces, acuérdense que la norma es esta cuenta, que el producto escalar es esta otra cuenta, ¿sí? Les puede aparecer, así que por las dudas, presten atención a eso. Vamos con este. ¿El del micrómetro le salió? Vi que sentado la mayoría lo tenía bien. Vos, Daniela, lo pudiste ver, pudiste practicar un poquito de eso que tenía, que la vez pasada te había costado un poco. ¿Te fue bien con ese? No sabe, no contesta. Vamos con el automovilista. Tenemos un automovilista que circula a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Uf, me quedó ese formato raro, perdón. Debe haber quedado así. 72 kilómetros por hora, lo voy a aclarar acá arriba. Me quedó en el formato de ecuación.
Bueno, circula a una velocidad de 32 kilómetros por hora cuando ve un obstáculo 60 metros más adelante. Si tarda 5 segundos en detenerse y suponiendo que la aceleración es constante, indicar el valor de la aceleración y si logra detenerse antes del obstáculo. Hace mucho teníamos un ejercicio de una vaca, pero esta vez no quise sacrificar ninguna vaca, así que puse obstáculos, nada más. Después su criterio. A alguien que le tengan bronca pueden imaginarse ahí adelante, lo que quieran. Así que vamos a avanzar un poquitito. Tenemos la velocidad a la que circula el automovilista, la tenemos en kilómetros por hora. Como después me dan las cosas en metros y en segundos, yo la voy a pasar a metros sobre segundos, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial, después hacemos todo el sistema de referencia y todo lo demás. Va a ser 72 kilómetros por hora, pero lo voy a multiplicar por 1000 arriba y lo voy a dividir por 3600 segundos abajo y eso me da 20 metros sobre segundo. La voy a pasar a metros sobre segundo si trabajamos todo con unidades homogéneas, ¿sí? Unidades compatibles. Entonces vamos a armar el sistema de referencia siempre. Tenemos, a ver, vamos a tener un automovilista, viene el autito, X0 igual a 0, acá tenemos el autito, ya saben que mis autitos no son lindos, T0 igual a 0, esto lo voy a poner un X positivo, acá. Después tenemos 60 metros más adelante, X igual a 60 metros, esto es 0 metros, acá tenemos el obstáculo, voy a poner un bloque, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, un obstáculo, ahí tenemos el obstáculo. Y este señor automovilista va a tardar 5 segundos en detenerse. Queremos ver si en esos 5 segundos quedó acá o quedó acá. O sea, ¿dónde quedó con respecto a este obstáculo? ¿Sí? Y queremos saber qué aceleración tenía. Lo único que tenemos como dato es que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Entonces, estamos en un caso de MRV, ¿sí? Entonces, lo que queremos saber es el tiempo que tarda en detenerse. O sea, ¿qué es lo primero que nos conviene usar? De las dos ecuaciones horarias del MRV, ¿cuál nos conviene usar? La segunda ley horaria, la que tiene velocidades. La primera ley horaria, para sacar, ¿cuál les parece? ¿Están conectados todavía? ¿Están vivos? Vamos con esta, a ver. Velocidad final igual a velocidad inicial más A por delta T o por T. Entonces, vamos a ver para qué nos sirve esa ecuación. Yo tengo la velocidad final, porque dice que se va a detener, o sea que esta va a valer 0. La velocidad inicial la tengo, vale 20, ¿sí? Metros sobre segundo. Y el tiempo es dato, tarda 5 segundos en detenerse, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer de esa ecuación es despejar la aceleración. La aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo que tardó en detenerse, que es lo que venimos usando en el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, la aceleración va a ser velocidad final es 0. Cuidado acá, lo mismo que les decía hoy, dividido el tiempo que fueron 5 segundos, que es lo que tardó en detenerse. Entonces esto me queda menos 20 dividido 5, me queda 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien eso? Menos 4, profe. Muy bien, chicos, menos 4, ¿sí? Cuidado con los signos, son muy importantes en cinemática, ¿sí? Entonces, la aceleración, que fue la misma en todo el trayecto, desde que empezó el problema hasta que pasaron 5 segundos, fue siempre la misma, fue de menos 4 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora ya tenemos el tiempo y tenemos la aceleración, y ahora sí podemos ir a la segunda ley horaria, a la primera, perdón. X final igual a X0 más B0 por T más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado.
Ahora después ponemos los signos, pero todo va con más al principio, ¿sí? Y ver dónde se termina deteniendo. Entonces voy a tener que x final va a ser el x0, le hubiéramos puesto 0. ¿Sí? La velocidad inicial era de 20 metros sobre segundos por 5 segundos, que es lo que tardó en detenerse. Fíjense que la aceleración es negativa, así que ya voy a poner menos acá. 1/2 por 4 metros sobre segundos al cuadrado por 5 segundos al cuadrado. ¿Sí? O sea que mi posición final va a ser 20 por 5, 100 metros, porque este se va con este. Después tengo 1/2 por 4 me da 2, y 5 al cuadrado me da 25. ¿Estamos de acuerdo? Esto da 25 segundos al cuadrado. O sea que tengo 2 por 25, 50 metros, porque segundo cuadrado con este segundo al cuadrado se va a ir. O sea que el X final fue de 50 metros. O sea que la posición final, la marco acá, X final fue 50 metros. Entonces, ¿qué puedo concluir? Y bueno, que logro evitar el obstáculo, ¿sí? Porque logro frenar a tiempo. ¿Se entendió? Sí. O sea, escribámoslo por las dudas, ¿no? Logra detenerse, siempre pongan la respuesta, antes del obstáculo. Díganme si hasta acá vamos bien, si hay algo de lo que estuvimos viendo que no se entendió, que querramos revisar. Si no, seguimos. Bueno. El siguiente decía, un auto parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Este creo que lo saqué de un modelo de examen posta que se tomó, me parece que es el que está en la página. ¿Sí? Un auto parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Simultáneamente pasa junto a él un camión que circula con una velocidad de 54 km por hora en la misma dirección y sentido. Viene con velocidad constante, pareciera, ¿no? Determinar de forma gráfica y analítica a qué distancia desde el punto de partida del auto este alcanza el camión y el tiempo que requiere para hacerlo. Bueno, quedó copiado lo de indicar en la caja de respuesta. Vamos con la primera pregunta. Ya me está dando una posición de encuentro, ¿no? Porque, digamos, empiezan encontrándose, después se van a volver a encontrar. Se empiezan encontrando, después se van a distanciar y después en algún momento se van a volver a encontrar, o no, no lo sé. Es lo que tenemos que analizar, ¿sí? Pero digamos, en este caso es un poquito distinto a los que hacíamos antes porque la posición inicial de ambos móviles es la misma. Generalmente nosotros hacíamos que un móvil saliera unos metros más adelante, pero acá van a salir los dos de la misma posición. O sea que ya digamos una posición de encuentro trivial, ya la tenemos. O sea, en la posición x igual 0 metros, tengo los dos móviles, ¿sí? El auto y el camión. Acá tengo el autito y a su vez tengo el camioncito, ¿sí? Están los dos simultáneamente. O sea, el X0 del camión y el X0 del auto son los mismos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos que el auto estaba quieto, ¿sí? O sea, la velocidad, y vamos a escribir los datos que tenemos para no ser muy complicado todo. Voy a bajar esto un poquito. Tenemos que la aceleración del auto es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a buscar. Aceleración del auto, esto me da 3 metros sobre segundos al cuadrado. Después tengo la velocidad del camión son 54 kilómetros por hora. La vamos a pasar 54.000 metros sobre 3.600 segundos. ¿Cuánto da eso? ¿No? 54.000
dividido 3.600, 15. Cualquier cosa ahí. Bueno, 15 metros sobre segundo. Velocidad del camión. 15 metros sobre segundo. Misma dirección, mismo sentido, ¿sí? Bueno, vamos a analizarlo, pero la posición X0 es la misma para los dos. X0 del camión y X0 del auto es la misma para los dos. Entonces vamos a hacer las cuentitas. En el caso del auto, cuando quiero hacerlo con el auto, el X de encuentro va a ser el que corresponde a un MRV, porque estamos trabajando con un MRV. O sea, el X0 más B0 por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este para el auto. Para el camión, tengo un MRU, ¿sí? Entonces el X de encuentro va a ser el X0 del camión más B del camión por el T, por el tiempo de encuentro. ¿Sí? El X0 en ambos es 0. Eso lo hace un poco más sencillo. ¿Sí? Acá me quedó medio raro. Voy a borrar para que quede preciso. Tiempo de encuentro más. Entonces vamos a escribir estas ecuaciones de una forma más elegante, más linda. El X de encuentro, que esto es para el auto, va a ser velocidad inicial del auto, que cuánto valía. Estaba detenido. O sea que esto también vale 0. O sea que me queda solamente un medio por la aceleración, que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo de encuentro al cuadrado. Y después tengo, para el camión, el X de encuentro es igual a, el X0 se fue también, la velocidad del camión, que es 15 metros sobre segundos por el tiempo de encuentro. Como si, en el caso de que se encuentren, los X de encuentro van a ser los mismos, igualamos. Un medio por 3 me da 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de encuentro al cuadrado igual a 15 metros sobre segundos por el tiempo de encuentro. Entonces voy a tener 1,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo de encuentro al cuadrado menos 15 metros sobre segundos por tiempo de encuentro igual a 0. La voy a escribir sin unidades para que sea un poco más fácil, ¿sí? Como siempre, 1,5 t menos 15t igual 0. La primera solución que salta a la vista, ¿cuál es? Si yo factorizo esto, a ver, factoricémoslo. ¿Puedo usar la resolvente? Puedo usar la resolvente, pero vamos a hacerlo un poquitito más sencillo. T por 1,5 menos, esto era t cuadrado, perdón. T cuadrado, o sea que acá me queda t, menos 15, igual a 0. Si yo veo esto, la primera solución que aparece para esa cuadrática, ¿cuál es? 0. T1 igual 0. Y eso es verdad, ¿no? Porque empezaban, lo que les había comentado hace un rato, empezaban encontrándose. O sea, salían del mismo punto. Entonces, está bien eso. Se encontraron en el tiempo 0. O sea, en este caso las dos soluciones van a tener un sentido físico. Porque a veces son tiempos negativos y es como que uno, si quisiera pensarlo, sería, si hubieran venido desde el menos infinito andando, estos dos autos hubieran encontrado antes del tiempo en el que yo empecé a analizar el problema. Pero acá es un poquito más, tiene más sentido el tiempo inicial igual a 0, el tiempo de encuentro igual a 0. Bueno, y vamos con la segunda entonces. La segunda es 1,5 por t menos igual a 15, si se quiere. Ahí está. O sea que t es igual a 15 dividido 1,5. ¿Y cuánto me da eso? 10 segundos, ¿no? Eso quiere decir que se encuentran a los 10 segundos, ¿sí?
Y también se encontraron al principio, que ya lo sabemos. Entonces, el tiempo de encuentro son 10 segundos. Acá no voy a poner un igual porque yo siempre soy hinchacocos con esas cosas y después lo hago así. Eso me da el tiempo y voy a poner así. Tiempo de encuentro igual a 10 segundos. Esto me da 10, no me da 10 segundos, por eso. No valía la igualdad si yo pongo las unidades. Ya tenemos el tiempo de encuentro y la posición de encuentro va a ser, elijo cualquiera, por ejemplo esta, 15 metros sobre segundos por el tiempo de encuentro, y eso me da 15 metros sobre segundos por 10 segundos, se encuentran a los 150 metros. ¿Sí? Esto sí, como ya lo puse. Entonces la respuesta sería se encuentra a los 10 segundos a los 150 metros. Y después creo que les quedaba graficarlo, que eso bueno, se los dejo a ustedes. Grafiquen la cuadrática, grafican la recta, o sea, no voy a hacer escalar ni nada, pero debería darles una cuadrática así, supongamos, una recta así, y acá en t igual 10 y en x igual a 150 deberían encontrarse, ¿sí? O sea, acá tendríamos el punto de encuentro. T en segundos, x en metros. Háganlo ustedes a escala, ¿sí? Entonces, y la otra posición de encuentro obviamente es cuando parten, porque parten los dos del origen. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Muy bien, quedan 5 minutos y queda el ejercicio este que puede ser un poquito pesado. Así que si quieren, salimos, volvemos a entrar y dedicamos a hacer el último ejercicio. Para que no... Pero vuelvan a entrar inmediatamente. El otro día me dejaron plantada ahí, se fueron todos. O sea, o avisen si no van a volver, pero vamos a hacer este que es un poquitito más largo. Bueno, corto y volvemos a entrar.